Algunos hermanos parece que todavía están votando. No, algunos seguramente tienen que desplazarse a otros lugares. En el caso de nosotros, nos levantamos temprano, fuimos, votamos y ya estamos acá. Bien, abrimos nuestras Biblias en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Estamos estudiando un tema hace dos semanas, ya esta es la tercera semana, sobre la gloria del nuevo pacto. ¿Recuerdan? La gloria del nuevo pacto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, y abarca todo un texto del verso 6 hasta el verso 18. Lo hemos leído hace un momento, desde el verso 6 hasta el verso 18. Y hemos visto ya en estas dos ocasiones anteriores que el nuevo pacto es el pacto de la sangre de Cristo. ¿Recuerdan ustedes? Esta es la promesa de salvación a través de la muerte y la resurrección de Cristo. Así que este nuevo pacto es glorioso, suficiente. Este pacto es el pacto que salva. Y el nuevo pacto viene a ser el corazón del evangelio cristiano, en el que Jesús murió y resucitó. Y por eso consigue el perdón de los pecados y una justicia encubridora y vida eterna. Así que este evangelio de Jesucristo es suficiente para salvar. Y sabemos que la salvación es solo por gracia, solo por fe, por la fe en Cristo, solo en Cristo. No tiene ningún ritual necesario que usted hacer para que contribuya a la salvación. No hay ceremonias, no hay obras humanas meritorias que consiga la salvación. Por eso, una iglesia verdaderamente cristiana, donde el evangelio se entiende en un ambiente del nuevo pacto, no tiene ceremonias, no tiene símbolo alguno, sino más bien la explicación clara de la realidad en Jesucristo. No depende de símbolos para la salvación, depende de la realidad de Jesucristo. Pero siempre, tanto en los días de Pablo o en los días nuestros, hay quienes quieren venir con una especie de religión sacramental, una religión sacerdotal, que ponen en algún tipo de comportamiento simbólico un significado espiritual y gracia salvadora. Ese es un error grande. Muchos hoy en día creen que el bautismo físico, el bautismo en agua es necesario para la salvación. Eso es un error grande. En Corinto se habían introducido personas que exigían a los gentiles que ya habían sido redimidos solo en Cristo, que para validar y para asegurar esa salvación necesitaban también guardar la ley ceremonial de Moisés, que necesitaban ser circuncidados y cumplir con los lavados, las ceremonias y todo lo que el rito traía en la ley del Antiguo Testamento. Así que estos judaizantes exigían un retorno a los símbolos del antiguo pacto que ya eran obsoletos para ese momento, desde que la realidad ya había llegado. Esa realidad es Jesucristo. Así que volver atrás a exaltar los símbolos no tenía ningún sentido. Y no solamente que está rechazando la realidad de Jesucristo, la realidad del Evangelio, sino que está pervirtiendo también el propósito y el significado del símbolo. Porque el símbolo solamente era algo que anunciaba lo que iba a venir. Pero no había allí medio de salvación en el símbolo. Nunca tuvo el símbolo la intención de ministrar gracia. Jamás, porque no eran medios de salvación. Nunca tuvieron la intención de ministrar vida espiritual, sino solo de ser imágenes de lo que podía hacer y haría eso. Así que Pablo escribe toda esta sección del verso 6 al verso 18 en la segunda carta a los Corintios capítulo 3 para que los hermanos allí en Corinto entiendan la diferencia entre el nuevo pacto y el nuevo pacto, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, o la transición del antiguo al nuevo pacto. Y no es que el antiguo pacto y el nuevo pacto sean opuestos como muchos están sosteniendo, es que uno da paso al siguiente. El antiguo pacto no estaba completo, no pudo salvar, no podía conceder justicia
Así que tenía que desaparecer y ser reemplazado por el nuevo pacto. Esa es la idea, es una transición. Acaba el antiguo pacto y viene el nuevo pacto. Sin embargo, el antiguo pacto sí sirvió a un propósito muy bueno. ¿Cuál era este propósito muy bueno del antiguo pacto? Señalar a Cristo. El antiguo pacto siempre estaba señalando a Cristo. Y ese propósito se cumplió históricamente. Y cuando llegó el momento de que ese propósito se desvaneciera, se desvaneció. Se desvaneció y el nuevo pacto vino en su lugar. Porque la realidad, Jesucristo ya estaba allí. Cuando se pregunta a pastores y se les dice, ¿cómo se salvaron las personas en el Antiguo Testamento? Entonces trae mucha tristeza cuando ellos están respondiendo y diciendo que en el Antiguo Testamento las personas se salvaban guardando la ley. Nadie ha sido salvado por la ley. Nadie, nunca, jamás. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y se refiere a la ley mosaica, específicamente a los 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? A esos libros específicamente. Esta ley tenía 3 componentes: la ley moral, la ley ceremonial, la ley civil. Y la ley civil fue una instrucción que Dios dio a su pueblo para la vida socioeconómica, cómo ellos debían funcionar. Fue una especie de orden para su vida social. Y tenían una dieta, qué debían comer, cómo debían vestir. Y todo eso los aislaría del mundo que los rodeaba para que no fueran demasiado influenciados por el paganismo de las naciones circundantes. Y entonces este pueblo de Israel pudiese mantenerse como un testimonio puro, único del Dios en el mundo. La ley moral tiene que ver con el comportamiento hacia Dios y hacia el hombre en un ámbito también social. ¿Cómo se relacionan con Dios? Tiene que ver entonces con el corazón, tiene que ver con la virtud, con la justicia y con el pecado. Y estaba la ley ceremonial, que es una serie de símbolos, una serie de imágenes, y ellos tenían muchísimos. Pero ¿qué hacían estos? Podían demostrar la pecaminosidad del hombre. Estos símbolos podían demostrar la pecaminosidad del hombre. Y al mostrar la pecaminosidad del hombre, entonces todo hombre sabía que necesitaba de una salvación. Estos símbolos podían demostrar el sacrificio de la cruz. Por ejemplo, los sacrificios de animales mostraban que el hombre necesitaba un sacrificio de la cruz que iba a venir en el futuro. Pueden demostrar la necesidad de limpieza en el sentido de los lavamientos que ellos tenían. Nunca se salvó una persona haciendo un sacrificio de animales. Jamás. En el Antiguo Testamento, o al pasar por un lavamiento ceremonial, o por guardar el día de reposo, o cualquiera de las leyes que ellos tenían y las ceremonias que ellos tenían. Ellos sabían que cuando llegue el nuevo pacto, la ley es dejada a un lado. ¿Por qué? Porque el muro de en medio se ha derrumbado. Si ves, el judío y el gentil son hechos uno en Cristo. Así que no hay código de comportamiento civil y social único para la iglesia. No lo hay. Y había 3 razones básicas por las que la ley fue dada. La razón 1, revelar a Dios. La ley revela a Dios. Nunca va a ver un hombre la esencia de Dios, la naturaleza de Dios, más claramente que a través de su revelación. ¿Dónde se puede ver la santidad de Dios? ¿Dónde se ve su atributo supremo? Es en su ley revelada. Así que revela a Dios. Para eso fue dada. Esa es la razón número 1. Revela a Dios, su santidad. Está mostrando todos sus atributos. Razón 2, por lo que la ley fue dada, para revelar la voluntad de Dios para el comportamiento del hombre. Allí está, qué es lo que el hombre debe hacer, y la ley revela la voluntad de Dios. Y tercera razón es para hacer al hombre pecador, lo que hemos leído en Romanos 3:20. Por cuanto
Porque cuando el hombre llega a la ley y ve al Dios Santo, está ahí cara a cara con la ley y ve allí reflejado al Dios Santo y ve el estándar de Dios que es tan elevado, es un Dios tan santo, santo y santo para él. Entonces él está mirando su propia vida y se da cuenta de que yo quedo corto ante la santidad de Dios. De modo que la ley entonces me está mostrando, me está exponiendo mi pecado. Para eso fue dada la ley, para exponer mi pecaminosidad, mi pecado. Y estos judaizantes o falsos maestros o falsos apóstoles iban por ahí después de que Pablo visitaba una iglesia. Ellos también iban a esa iglesia y entonces confundían a los congregados cuando les decían tienen que guardar las ceremonias. Pablo ya había predicado el evangelio solo por la fe en Jesucristo y nada más. Pero ellos decían tienes que guardar las ceremonias. Porque ellos mismos habían sido confundidos en algún momento y engañados en la creencia de que esas ceremonias jugaban un papel importantísimo en la salvación. Ellos habían sido engañados. Y entonces exigían un retorno a esos símbolos del antiguo pacto que estaban obsoletos desde que la realidad ya había llegado. ¿Por qué necesitaban este símbolo? Bueno, querían volver atrás, querían exaltar los símbolos. Y eso es absolutamente inútil. No solo rechazan la realidad del evangelio, sino que también rechazan el significado del símbolo. Y eso es lo que está sucediendo aquí en Corinto y Pablo tuvo que abordar para que se dieran cuenta de que el antiguo pacto estuvo bien. Pero el nuevo pacto ya ha llegado y el antiguo entonces se ha ido. Hoy tenemos una situación similar. Tenemos gente evangélica y también gente ortodoxa, el cristianismo fundamentalista que van por ahí como nosotros predicando el evangelio de Jesucristo. La salvación solo por gracia, solo por fe, solo en Cristo Jesús. Y ese es el gran testimonio de la Reforma. Eso es lo que hacemos las iglesias. Pero detrás de nosotros está la iglesia católica romana, la iglesia ortodoxa griega y ciertas formas sacramentales también de un protestantismo litúrgico que abogan por símbolos e imágenes como si esa fuera la realidad. Ese es el gran problema. El catolicismo romano ha sustituido símbolos que nunca estuvieron en la Biblia. Nunca estuvieron en la Biblia. Y ellos los han inventado. Y son símbolos que están en lugar de la realidad. El catolicismo a través de los años y las formas de la ortodoxa griega e incluso las formas del protestantismo, algunas han inventado su propio sistema de obras y ceremonias no bíblicas, porque ni siquiera están en el antiguo pacto. Tal vez los judíos podían decir, nosotros estamos trayendo cosas que sí estaban en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, pero este catolicismo romano, no, habían inventado cosas. El sistema romano, por ejemplo, tiene cuentas del rosario, tiene oraciones a los santos y a María, oraciones de fórmulas, penitencias, veneración a los santos y a los ángeles y muchísimas otras cosas más que usted la sabe, y nada de eso es bíblico. Nada de eso está incluso en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, y nada de eso está tampoco en el Nuevo Testamento. Simplemente lo han inventado absolutamente todo. Y todo esto surgió de sus propias reflexiones, de sus propias tradiciones, de sus propios consejos y a la final de sus propios edictos. Incluso sucede esto en el luteranismo. Recuerden, para nosotros Martín Lutero fue un hombre de Dios usado por él, ¿no?, para hacer la reforma protestante. Pero en el luteranismo, la iglesia luterana posterior que siguió a Lutero, ellos creen que hay gracia que se ministra en la presencia real de Cristo en el servicio de la comunión, cuando se celebra la Santa Cena. Ellos están pensando que el pan y el vino, cuando se lo ofrece aquí en la iglesia, en las iglesias, Cristo está en ese momento siendo sacrificado realmente.
Eso es lo que creen. Realmente allí está muriendo Cristo y ese es el cuerpo y la sangre de Cristo. Literalmente lo creen. Literalmente lo creen. ¿Ves? Entonces Pablo quiere que entendamos que el antiguo pacto tuvo su gloria, pero fue una gloria temporal. Hizo bien su papel, tuvo su lugar, cumplió su propósito el antiguo pacto, pero ahora el nuevo pacto ya ha llegado y el nuevo pacto es el pacto salvador. Entonces la ley fue diseñada para llevar a una persona a reconocerse pecadora. Es la ley la que nos hace reconocer que somos pecadores. Si todos nosotros fuésemos judíos viviendo en el Antiguo Testamento, desde niños nos habrían llevado y enseñado la ley día tras día. Nos instruían sobre la ley día tras día. Estuviésemos sentados de pie o parados, estuviesen enseñándonos la ley. Y estuviésemos expuestos a la ley de Dios todos los sábados, especialmente porque ellos se reunían ese día. Y a medida que fuésemos expuestos a la ley de Dios, ella nos habría revelado a Dios. Nos habría revelado a Dios y nos habría revelado la norma santa de Dios para nuestras vidas. Y en consecuencia, la ley expone el pecado de nosotros. Eso es lo que hacía para cada judío. Si fuésemos judíos, eso es lo que hacía la ley. Nos hubiese expuesto a nuestro pecado porque nunca pudiéramos vivir de acuerdo con esa norma, nunca. Y así entonces despertaríamos a la realidad del pecado en nosotros. Y ahora sí sabríamos que somos tremendamente pecadores porque no puedo alcanzar la norma de Dios. Y esa ley los habría llevado a ellos también al punto de la desesperación o al punto de quebrantamiento del corazón, a una contrición en su vida hasta decir, no puedo vivir de acuerdo con la ley de Dios. No puedo vivir con la ley de Dios. Soy maldito. Así dice la Escritura en Deuteronomio. Maldito todo aquel que no puede vivir de acuerdo a las cosas escritas en el libro de la ley. Y ellos sabían que si violaban la ley de Dios, ellos estaban condenados. Lo sabían. Así que aquí tienen una revelación del perfecto propósito de Dios, la perfecta voluntad de Dios, la perfecta naturaleza de Dios para el hombre. Y que ellos no pueden estar a la altura. Son miserables pecadores. No tienen esperanza. No pueden salvarse a sí mismos. Eso es lo que hace la ley. Para eso fue dada la ley. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer cuando se enteran que son pecadores y no pueden hacer nada para sí mismos? ¿Sabes lo que ellos hacían? La mentira era quedarse con todos los sacrificios. Esa es una mentira, se autoengañaban. Si ustedes solo hacen los sacrificios y se presentan allí en el templo en los momentos apropiados y observan allí el día sábado y hacen los lavamientos que exige la ley y comen la dieta que Dios ha establecido y todas esas cosas, entonces eso les salvará. Esa era la mentira. Eso les salvará. Y ese es el tipo de judaísmo falso que creció y engañó a toda la nación, a todo el pueblo de Dios. De modo que cuando Jesús ya llega en ese tiempo, todos los líderes de la nación de Israel creen que la manera de lidiar con el problema de su pecado es justamente mantener las ceremonias. Entonces, en lugar de ver la parte ceremonial de la ley como una imagen de salvación, porque eso era el símbolo nada más, imagen de que iba a venir uno que les iba a salvar, la vieron ellos como un medio de salvación. Ahí está el gran error, tomar el símbolo y pensar que ese es el medio de salvación, tal como lo hace el catolicismo hoy en día. El símbolo oscurece la realidad y el engaño es que en virtud de prestar atención a los símbolos, entonces es como que tú mismo te has salvado. Cumplo esto, entonces tú mismo te estás salvando. Y ese es el mismo engaño. Por tanto, la ley impulsa a los hombres a pecar. Nunca tuvo la intención de darles una solución a su pecado,
mediante la observancia de las ceremonias. Jamás la ley decía eso. Y sin embargo, eso se convirtió en la perversión del judaísmo. Ese era el problema, en que todos los líderes de Israel estaban engañados. Y esa es hoy en día la perversión de cualquier religión sacramental o ceremonial. No es una relación, no es una realidad, es solo un montón de símbolos, nada más. Pero el engaño es mortal, porque el engaño te hace pensar que es la solución al problema de tu pecado, pero no lo es, no lo es. La ceremonia no hace eso. Así que tenemos toda esa gente que es muy religiosa. Incluso usted puede ver por la televisión, yo nunca he ido a Israel, tal vez usted lo ha ido, pero por la televisión se puede ver allí a muchos judíos religiosos que ellos están en el muro de los lamentos y están orando y moviendo la cabeza. Pura religiosidad. Están observando las ceremonias y pasan por todo ese tipo de ritos. Son devotos y ortodoxos y están pasando por todo eso. Por la televisión hemos podido ver la sinagoga en el antiguo terreno del templo, porque en esa sinagoga va a ser levantado el templo posteriormente, en algún momento, ¿no? Y eso sería que se acerca la segunda venida de Cristo. Y se ha visto a niños pequeños a sus pies mientras les están enseñando la Torá. Y pasan por todo ese tipo de ceremonias. Y lo hacen hora tras hora, día tras día. Y su conclusión es que no pueden vivir de acuerdo con la ley. Y entonces, para acomodar esa incapacidad de que no pueden cumplir la ley, guardan esas ciertas ceremonias. Llevo a mi hijo para que sea instruido en las cosas de Dios, y ciertos rituales y ciertos trabajos, y ese para ellos es el medio de salvación. Y así es como me voy a salvar. Y nunca son llevados al punto en que, en completa desesperación y en total horror por su incapacidad, y viendo la inutilidad de la religión ceremonial, se dirigen a Dios. No hay eso, no ven eso, clamando y tal vez golpeando el pecho como aquel que se golpeaba el pecho y decía: Señor, ten piedad de mí pecador, ten piedad de mí pecador, sálvame por gracia, porque no hay otra manera de ser salvado. Pero ellos nunca llegan a esa parte, se quedan con el rito, con la ceremonia, como si eso, están autoengañados, eso los va a justificar y va a lidiar el problema de que no alcanzan a cumplir la ley de Dios. Entonces ellos sustituyen la ceremonia por la salvación de Dios, que provee únicamente en su Hijo Jesucristo. Y en ese momento la están suplantando. Y eso es lo que hacen los católicos romanos el día de hoy, quienes se contentan con ir y cumplir una ceremonia, ir el día de la reunión, y entonces creen en su corazón que eso se va a encargar de su pecado. Ya estuve, ya cumplí, ya estoy bien con Dios. Qué gran engaño. Y así que Pablo entonces está queriendo decirnos: oye, mira, necesitas entender el propósito de la ley en todos sus componentes: moral, para llevarte a la desesperación; ceremonial, para mostrarte cuán desesperadamente necesitas un Salvador. Esa era la ceremonia, ese es el símbolo, solo mostrarte que tú necesitas una salvación, un Salvador. No que te va a salvar, que no debes ver la ley como tu salvación en forma ceremonial. Circuncidar a las personas no les va a salvar. Someterlos a una ceremonia mosaica no las va a salvar. No puede, porque tanto como quebrantas tan solamente un punto de la ley, ya estás condenado. Ya estás condenado. Todo lo que la ley se suponía que debía hacer era hacer visible tu pecado. Eso es lo que hace la ley, ese es el propósito, es hacer visible que tú eres pecador, que en ti ahí está morando el pecado. Y al describir entonces la superioridad del nuevo pacto, desde el verso 6, eso es lo que hace Pablo. Desde el verso 6 al 18, Pablo entonces describe la superioridad del nuevo pacto al del antiguo pacto. Y él dice: el nuevo pacto da vida.
El nuevo pacto produce justicia. El nuevo pacto es permanente. El nuevo pacto trae esperanza. El nuevo pacto es algo claro. No es oscuro como el símbolo. El nuevo pacto está centrado en Cristo. El nuevo pacto libera. El nuevo pacto transforma. Que esto nos llevaría a tomar el antiguo pacto y ponerlo en su lugar. Ha estado en desuso. Ese es el lugar apropiado, es dejarlo ya. Y entonces tomar el nuevo pacto. Y ya estudiamos, recuerdan el primer punto, que el nuevo pacto da vida. Recuerdan el versículo 6, lo voy a leer y apenas vamos a ver brevísimamente para entrar a estudiar el segundo. El verso 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes, dice, de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Recuerden que el nuevo pacto da vida, trae vida. ¿Por qué? ¿Por qué trae vida? Porque es espiritual. El nuevo pacto es espiritual, está empoderado por el Espíritu Santo. Él es el que genera en este nuevo pacto la vida en el creyente. Y la letra, como dice allí, aquí en el texto, en el verso 6 dice, no de la letra. Esta palabra letra no se refiere a la ley en sí misma, no se refiere a la ley. No la confundamos, sino a la tergiversación en la ceremonia. Es la mala interpretación que ellos le daban. Y Pablo le llama a eso la letra. Lo que tú dices de las ceremonias está indicando aquí, dice, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Significa literalmente la mala interpretación de la ley. Cuando dice letra, es eso lo que debemos entender. Y te digo por qué. Mira, para explicarlo mejor, Romanos 2:28. Romanos 2:28. Dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, dice. Y mira aquí la diferencia, que con la letra, ahí está, otra vez, la letra de la ley, y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Ahí está la diferencia, ¿ves? La letra de la ley no es lo mismo que cuando termina diciendo transgresor de la ley. Hay una distinción de esa letra de la ley, ¿sí ves? De la letra inicial a la ley final que está diciendo aquí. Son cosas distintas, cosas distintas. Entonces hay una distinción de letra y de la ley. La letra es el malentendido de la ley. La letra es mirar la ley moral y decir, el remedio es mantener la ceremonia. El símbolo es lo que me va a dar entonces salvación. Esa es la letra a lo que se refiere el apóstol Pablo. Y entonces así el hombre podría crear un medio externo, mecánico, de observancia física de estas ceremonias, y por lo tanto es un sistema de supuesta salvación. Esa es una falsa salvación. Y eso es particularmente condenatorio. La ley es suficiente para matarte en un sentido positivo porque te llevará a la desesperación, lo que veíamos antes. La ley sí mata. La ley verdadera, no la letra que está diciendo Pablo aquí. La ley verdadera te mata porque te lleva a una desesperación, porque tú no alcanzas la altura de la santidad de Dios. Y esa ley a la final puede llevarte a Cristo, porque si estás desesperado, ¿qué haces? ¿A dónde corro? Entonces ves a Cristo y corres hacia allá. Pero la letra que está aquí, en el verso 6, la letra, no la ley, sino la letra, la mala interpretación, te matará de una manera negativa para siempre, porque parece ser la respuesta a tu dilema, de tu problema de que no alcanzas a cumplir la ley de Dios. Parecería que eso es la respuesta a tu dilema, pero es el engaño de una religión falsa. ¿Ves? Así que la letra es realmente asesina, en este sentido negativo, esta mala interpretación. Y Pablo está diciendo, cuando vienen estas personas imponiendo este tipo de cosas externas, este uso, este malentendido de la ley, esto te va a destruir, esto te va a matar. Solo el Espíritu puede darte vida, ¿ves?
solo el nuevo pacto es el que da vida, porque el nuevo pacto está obrando el Espíritu Santo, es el que da vida. Entonces, Pablo está diciendo, estamos predicando a Cristo y el poder del Espíritu en el Evangelio del nuevo pacto. Bien, ahora vamos entonces a la segunda que vamos a ver esta mañana, que el nuevo pacto en segundo lugar produce justicia. Son 8 y aquí está la segunda. El nuevo pacto produce justicia y vamos a estudiar solo el versículo 7. El versículo 7, segunda a los Corintios 3, 7. Y voy a leer la primera frase que dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, y nos detenemos allí, fue con gloria. Ustedes leen el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos y muchos otros textos y ven que Pablo siempre ha sido acusado de despreciar la ley de Dios. En Hechos 15, que está el primer concilio que se reúnen, ¿cuál era la acusación contra Pablo y Bernabé? Que él está en contra de la ley de Dios. Fue cogido preso en Jerusalén y decían, él está en contra de la ley, está en contra de la ley. Había sido acusado de estar en contra de la ley de Dios. Y eso es lo que ocurrió muchísimas veces. Y los judíos lo llamaban antinómico. Nomos en griego significa ley, es decir, alguien que estaba en contra de la ley. Ese Pablo está en contra de la ley. Y siempre lo acusaban de que estaba en contra de la ley y de las costumbres y de las ceremonias del judaísmo. Y Pablo aquí cuando escribe, aquí en el versículo 7, quiere que sepamos nosotros que él no está en contra de la ley. Yo no soy antinómico, yo no soy uno que está en contra de la ley. Dice, antes bien fue con gloria, dice. Esa es la frase. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, no estoy en contra de la ley. Es más, a mí me parece que fue glorioso, dice. Fue con gloria. Y eso quiere mostrarnos a primera vista el apóstol Pablo en este versículo 7. Así que Pablo ve el antiguo pacto, lo ve en su debida perspectiva, lo ve de manera correcta, como debe verlo todo hombre, como Dios quiere que lo vea todo hombre. ¿Cuál es esa manera, esa perspectiva correcta de verlo? La ve como, dice el verso 7, ministerio de muerte. Ministerio de muerte. Así lo debe ver. Pablo está viendo a la ley como un asesino. La ley es el mayor asesino en masa de la historia del mundo. La ley de Dios tiene el ministerio de la muerte. Siempre mata a todos los que se ponen enfrente. ¿Quién sale libre de la ley? Nadie sale libre de la ley. Está matando a todos, a todos. Y lo vemos ilustrado, si vamos a Romanos, vamos allá porque vamos a ver algunos versículos aquí. Romanos capítulo 7 y el versículo 7, Romanos 7:7. Mira lo que dice. ¿Qué diremos pues? Dice, siendo en forma de pregunta retórica, Pablo mismo que escribe la carta a los romanos. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Porque muchos pueden pensar que la ley es pecado. Pues si mata, es pecado. Y dice, en ninguna manera. No. Dice Pablo, en ningún aspecto. La ley no es pecado. No hay nada malo en la ley. Totalmente justa, totalmente buena, totalmente llena de santidad. La ley no es pecado, está diciendo. Y por el contrario, mira lo que hace la ley, lo que sigue diciendo el verso 7. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, dice. O sea, yo no sabía del pecado, yo no conocía del pecado, sino que la ley es la que me hace conocer el pecado. Es como si Pablo está diciendo, ¿cómo yo iba a saber que estaba en pecado si no había una ley que definiera el pecado? Pero ahora que veo una ley que define el pecado, yo ya sé que es pecado y que estoy en pecado. Y da un ejemplo. Mira el verso 7 lo que sigue diciendo. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. O sea, si no hay ley,
si no hay ley, no hay manera de definir el pecado. Y Pablo dice, la ley vino a definir el pecado. Sin la ley, yo no sabría que soy un pecador. ¿Ves? Yo no sabría que soy un pecador. Si no me dice que codiciar es un pecado, no voy a saber que está mal hacer eso. Ahora sé que está mal hacer eso. Llegó la ley y la ley definió el pecado. ¿Ves? Eso es lo que hace. Ahora, saca a la ley de la sociedad. Saca la ley de la sociedad. La ley de Dios. Sácala de la sociedad. Toma esta ley y retira de la sociedad. Retírala. ¿Cómo decidimos lo que está bien y lo que está mal? Una nación. ¿Cómo puede decidir lo que está bien y lo que está mal? No podemos, no podemos. Mira, Estados Unidos sacó la ley hace muchos años de su constitución. ¿Y qué pasó? Proliferó el pecado por décadas. Proliferó el pecado tremendamente. El aborto les parecía algo normal en los Estados Unidos. Hasta hace unos días atrás, nada más. Les parecía algo normal. Escandalizarse por la homosexualidad, escandalizarse por el lesbianismo, escandalizarse por el transexualismo, les parecía discriminativo hasta hace poco tiempo. E incluso estaban a punto de normalizar el abuso infantil. Hacia allá iban ellos. No querían tener ningún estándar que sea anticuado como la Biblia, porque así lo llaman, es anticuado, antiguo de la Biblia. ¿Ves? Y aquí está el país número 1 del mundo preparando a las próximas generaciones de personas que van a liderar el mundo, enseñándoles todo esto. Y no siquiera tienen idea de lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué mensaje están ellos enviando a sus ciudadanos? ¿Qué mensaje están enviando al mundo, siendo una nación que todo el mundo les ve? Haz lo que quieras. ¿Quieres hacer esto? Hazlo nomás, no hay ningún problema. El que empezó la revista Playboy, Hugh Hefner, en los años 60, tuvo una entrevista que le hicieron, ¿sí? Y él decía, ¿qué hay de malo en el sexo explícito? Así comenzó esa revolución sexual, ¿no? Y él decía, después de todo, ¿qué hay de malo en esto? Es un impulso natural, dice. Y tenemos un impulso natural de comer, tenemos un impulso natural de beber y de dormir, y tenemos un impulso natural del sexo. Y esto es simplemente ser un humano, decía él. Y tenemos el impulso con bastante frecuencia, como lo hacemos con el comer. ¿Qué hay de malo en hacer eso? Es solamente un comportamiento humano. ¿Y sabes qué? Lo que decía la mente depravada. La mente depravada y caída decía simplemente, sí, es verdad, ¿no? A las expresiones de este hombre. Y entonces la gente va y hace eso. ¿Y tú crees que esa gente que hace eso dice, es que tengo sentimiento de culpa y sentimiento de culpa? No, porque no hay un sistema que le pueda informar o dar alertas y decir qué es, ¿ves? Porque ellos no conocen la ley. ¿Por qué sentirían ellos compulsión por eso? Pero es solo cuando llega alguna ley autoritativa, ¿no? Una ley autoritativa que dice, espera un momento, ¿es malo hacer eso? ¿Es malo hacer eso? Entonces, quiere decir que si yo hago eso soy un pecador y voy a estar condenado porque vamos al infierno los pecadores. ¿Ves? Entonces, eso es una alerta porque está definiendo la ley el pecado. Y Pablo dice, mira, yo vivía tranquilo, yo estaba muy bien hasta que me topé con la ley. Me topé con la ley y cuando me topé con la ley, codicia me decía, codicia. No debo hacer eso. Pensé que era un comportamiento normal. Codiciaba casi todo lo que veía. Y luego se enteró de que todo era codicia en la vida de él. Todo era codicia en la vida de él. La ley le definió el pecado. Y la ley no solamente define el pecado. Mira el versículo 8 ahí en Romanos 7:8 dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Tan pronto como le dices a alguien, oye, no codicies, ¿qué hace la persona?
Ahí está codiciando. Está haciendo de eso que le dices, no hagas eso. Cuando repites la ley a otro, simplemente estás exacerbando, estás simplemente excitando todo en ellos. Y ese es el sentido de decir, está mal. Y tal vez dice, oh, puedo. Y de repente comienzas a ver que la codicia sucede en todas las partes de tu vida. Está en todas partes. Está en todos los lugares. Estás codiciando ya. Así que la ley define nuestro pecado y exacerba nuestro pecado. Y así es como la ley simplemente revuelve la suciedad en todos los lugares que hay en nosotros. Nos revuelve, nos hace ver que estamos totalmente sucios. Y eso es lo que hace. Eso es lo que hace. Cuando yo recién fui salvado por el Señor, estaba en la iglesia sentado como ustedes, recién convertido. Las primeras reuniones que iba los domingos. Y se me venían pensamientos malos. Y yo decía, pero ¿cómo puede venir pensamientos malos si yo estoy aquí en la casa del Señor, escuchando su palabra? Y luego me di cuenta de que mi vida había sido llena de puros pensamientos malos. Hasta que la palabra de Dios tuvo que ir lavando la mente entenebrecida, la mente sucia, ¿sí ves? Pero esa es la vida de un hombre. Esa es la vida de toda persona. Y la ley te dice entonces tu pecado. Y no puede producir personas justas la ley. No produce persona justa. No puede hacer eso. Simplemente es asesina la ley. Te mata la ley. Es un asesino en serie, en masa. No tiene el ministerio de la muerte. Eso es lo que está diciendo en el texto que estamos estudiando. Es el ministerio de muerte. Y mira al final del verso 8 aquí en Romanos 7:8. Dice, porque sin la ley el pecado está muerto. Y el verso 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿A qué se refiere aquí? Que él murió una muerte espiritual. Se dio cuenta que su condición era la muerte espiritual. Se dio cuenta que estaba separado de la vida de Dios porque era un pecador, estaba condenado. Y mira el verso 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Y el verso 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató, de manera que la ley de la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. El problema no está en la ley, el problema está en mí, el problema es conmigo. Mira el verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Así que la ley de Dios fue dada para matarnos. Ese es un propósito, esa es la función de la ley. Nos mata. Ahora, la ley está diseñada entonces para llevar a los pecadores al conocimiento de su pecado, pero no para salvarlos. Eso es lo que hace la ley. Te hace conocer que eres un pecador, pero no te puede salvar. No puede producir justicia en ti. No puede producir justicia. Simplemente produce muerte. La ley es inferior, no puede salvar. Su propósito es solamente revelar el pecado en nosotros. Guiar al pecador arrepentido a la fe en Dios. Eso es lo que hace, suplicando el perdón misericordioso de Dios, hecho posible en el sacrificio de Cristo. Por eso la ley apunta a Cristo. Corre entonces a Cristo, porque conmigo no hay salvación. Yo te mato. Corre allá. Esa es la única salida, es Cristo. Y por eso en Gálatas 3:21 dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Y de nuevo Pablo está diciendo, no, de ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero no hay. La ley no puede vivificar, no puede producir justicia, no te puede justificar la ley, no puede salvar. No te salva. La ley ahora no es contraria a las promesas de Dios. La promesa de Dios, ¿cuál es? La vida eterna, la salvación. Pero la ley no es contraria a eso, simplemente no puede producir salvación. No puede producir en ti santidad o justicia de Cristo en ti. No puede hacer que eso suceda, que tú seas salvo.
Si hubiera podido la ley hacer eso, entonces la justicia habría sido por la ley. Pero la justicia que nosotros necesitamos para ser salvos no puede ser por la ley, porque yo no puedo alcanzar la ley de Dios. Soy demasiado pecador, no puede la ley, no puede producir justicia en mí. El antiguo pacto no puede producir justicia. ¿Ves lo importante de entender el antiguo pacto? No puede producir justicia. Nadie podía guardar la ley, y así que guardar la ley no te salvaba. ¿Quién puede guardar la ley? Nadie. Y la ley no te puede salvar. Y pasar por las ceremonias y los símbolos y las imágenes no te salvó, porque eso tampoco podía salvarte. Mucho menos los símbolos, que apuntaban a una realidad que iba a venir simplemente. Y el hecho de ser judío en la comunidad civilizada tampoco te salvó. Algunos decían, no, es que yo soy judío de raza, circuncidado. Nada de eso salvó en el antiguo pacto. No hay nada inherente en la ley que te pueda salvar. Y mira el verso 10, lo que sigue diciendo aquí, Romanos 7:10. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Claro, si rompes tan solamente un punto de la ley, ya estás condenado. Ves que no te puedes salvar, ya estás caído. ¿Y qué vas a hacer? Y mira el verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y aquí explica Pablo, fue añadida a causa de las transgresiones. Y la ley llegó históricamente, Dios trajo la ley para definir el pecado, para exacerbar el pecado y para llevar al pecador a la desesperación. Eso hace la ley, fue dada para desesperarte y llevarte a una desesperación. Y mira el verso 22, más la escritura, que es sinónimo de la ley, lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Así que toda la idea de la ley era encerrar al pecador en su pecado y hacer que se volviera hacia un Salvador. Y el verso 23 dice, pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, recuerden, nuestro tutor. Ese es el ayo, la ley fue nuestro tutor. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados, no por la ley, sino por la fe, por la fe. Un tutor en aquellos tiempos era un esclavo, cogía un esclavo muy preparado, de mucha confianza, y cuidaba al hijo del dueño, del amo, ¿sí? Y lo cuidaba en todo, en su comportamiento. Si hablaba algo incorrecto, le decía, oye, eso no debes hablar, lo que debes hablar es esto. Si hacía algo incorrecto, una acción, le decía, esto no debes hacer. Es decir, estaba ayudándolo en todo, en todo. Eso es un tutor. Y eso es lo que hace la ley en todo pecador. Eso es lo que hay. Como que ese hombre que iba hacia el niño en todas partes, disciplinando, ajustando su conducta, su comportamiento a un estándar que ya ha sido establecido. Y eso es lo que hace la ley con nosotros. La ley es nuestro tutor para guiarnos a Cristo, para que seamos justificados solo por fe, porque no hay otra manera de ser justificados. Esa es la única manera en que usted puede ser justificado. No hay otra manera. La fe es la única manera en que usted será salvo en cualquier periodo de tiempo. Se ve solo la fe. La ley es para llevarnos a Dios. Y luego, mire el verso 25, lo que termina diciendo, pero venida la fe, dice, ya no estamos bajo ayo. Ese es el antiguo pacto, es decir, ya no estamos bajo el antiguo pacto, ya no estamos bajo el tutor, que era la ley, nuestro tutor. ¿Ves? Debes dejar a un lado ya eso, ya ese propósito de la ley ya cumplió. Ya el tutor ya ha cumplido su propósito, déjalo a un lado. Ya nos ha llegado Cristo, ahora la ley está escrita en nuestros corazones. Cristo lo ha escrito en nuestros corazones. Ahora podemos cumplirla. Romanos 8 dice, por el poder del Espíritu Santo que habita en cada creyente.
La ley lo único que hace es matar, y es por eso que Romanos 3:20 dice que ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. La ley solo trae el conocimiento del pecado, es todo lo que puede hacer, es matar, es muerte. Ahora regresemos a nuestro texto, Romanos, 2 Corintios 3:7, el texto que estamos estudiando. Y mire lo que comienza diciendo aquí para repasar. Dice, y si el ministerio de muerte, ¿de qué está hablando el ministerio de muerte? Está hablando de la ley, debido a la siguiente declaración que sigue, grabado con letras en piedras. Esta ley fue grabado con letras en piedras, y rápidamente, seguramente, en la mente de Pablo están los 10 mandamientos que le fue dado a Moisés en el monte. ¿Recuerdan ustedes? En el libro de Éxodo está narrando eso. Cuando Moisés volvió y descendió del monte, trayendo en sus manos las 2 tablas del testimonio. Y esas tablas estaban escritas por ambos lados, de uno y al otro lado estaban escritas, dice. Ahí estaban las tablas de la ley, que eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. ¿Qué eran los 10 mandamientos? Simplemente el resumen de la ley de Dios. El resumen de la ley moral reducida a los 10 mandamientos. Pero toda esta ley está abarcada justamente en amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los 2 mandamientos que están dados en el Nuevo Testamento. Esa es la vigencia de nuestra ley el día de hoy. Es la ley de Cristo. ¿Ves? El día de hoy. Así que la figura de Moisés sosteniendo sobre su cabeza las tablas de la ley. ¿Ha visto usted algún cuadro así? Está Moisés cogido con las 2 tablas allí encima de su cabeza, pero con una mirada feroz porque él está descendiendo del monte y ha visto el pecado de su pueblo. Está listo para lanzar esas 2 piedras en la cabeza de una persona frágil, desesperada, débil, de aspecto pálido, para aplastar su vida con la ley. Y creo que esta figura representa lo que la ley hace con el pecador. Y esto es lo que en realidad hace la ley con el pecador. Pero solo alrededor de este hombre que está débil allí, este pobre hombre frágil allí, está el alma de Cristo también. Y está Cristo allí abrazándolo y cubriéndolo absolutamente todo. Sus hombros, su cabeza, Cristo está envolviéndolo en su pecho. Y todo está protegido de Cristo, ¿ves? Y entonces esta ley, cuando viene sobre el pecador, golpea. ¿Pero a quién va a golpear? A Cristo lo golpea. Viene con toda su ira, viene a golpear a Cristo, ¿ves? Y Cristo la rompería en 1000 pedazos a esa ley porque ya no está vigente. Eso describe magníficamente lo que la ley pretende hacer y lo que solo Cristo puede impedir que haga esa ley en un pecador como nosotros. Gálatas dice que Cristo llevó la maldición. Él llevó nuestra maldición. Es decir, que la ley le cayó y se llevó la vida ¿de quién? La vida de Cristo. Le destrozó la vida. Y al destrozar su vida, esa misma ley fue destrozada en términos de su capacidad de matar a aquel a quien Él protege. Tremenda la obra de Cristo para nosotros. Y así que esas letras grabadas en piedra son un asesino. Y cualquiera que vaya por ahí pensando que va a entrar al cielo guardando la ley, siendo una persona, no, yo soy bueno, me porto bien con mis padres, ayudo a esto, yo soy bueno. Olvídate, no hay salvación para ti. Por ese camino no hay salvación alguna. Te aplastará esta ley, te convertirá en polvo, a menos que Cristo te proteja. A menos que Cristo te proteja. Y cuando te golpee, entonces esa ley caerá sobre Cristo y nunca te tocará, porque Cristo morirá en tu lugar. Esa es la tremenda verdad del Evangelio. Y Pablo sigue diciendo aquí en el versículo 7, mira, ministerio de muerte grabado en piedras, dice, fue con gloria. Es decir, que cuando Moisés recibió las tablas de la ley,
recibió esta ley, este ministerio de la ley, la recibió con gloria, porque en la nube estaba allí, la nube de gloria de Dios estaba allí presente, los relámpagos, los truenos estaban allí, los ángeles estaban allí presentes, porque la ley fue mediada por ángeles. Eso es lo que nos dice el autor de la carta a los hebreos. Dios estaba escribiendo allí con su dedo de fuego en tablas de piedra, así que había gloria por todos lados. Y Él no está desconociendo, no está en contra de la ley, está a favor de la ley. Él dice, fue gloriosa esa ley cuando fue entregada a Moisés. Así que no pensemos entonces que la ley está despreciada por eso, porque ya no está vigente. No pensemos que Moisés elevó lo que Pablo está despreciando. No, Pablo no despreció la ley de Dios como decían sus enemigos que le acusaban a él. Fue gloriosa y se fue con gloria. Tuvo su lugar. Fue santa, gloriosa, justa y buena. Y lo que Pablo desprecia no es la ley, sino el mal uso de la ley. El mal uso de la ley. La tergiversación de la ley. Él dice, la ley fue con gloria. La ley fue con gloria. Y al final del verso 7 dice, tanto que estamos regresando a 2 Corintios 3:7, dice, tanto que los hijos de Israel, mira, fue gloriosa, dice, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. La gloria de la ley era gloria que se desvanece. Y lo explica Pablo allí. Es una gloria que se desvanece. Tenía una gloria, pero una gloria que pasó y es reemplazada por la gloria del nuevo pacto. El nuevo pacto da vida, el nuevo pacto trae justicia. El nuevo pacto produce justicia. La ley no podía dar vida, simplemente mata la ley. No podía producir justicia. Todo lo que hizo fue exacerbar el pecado. Produjo la muerte y el pecado. El nuevo pacto, en cambio, trae vida y justicia. Los dos puntos que hemos hablado, trae vida espiritual y trae justicia. Y esa es la base del resto de este pasaje, que es una ilustración que Pablo va a usar. ¿Sabes cómo lo ilustra? Él lo ilustra de la manera más notable y asombrosa, al llevarnos de regreso al incidente de Moisés en el monte. En ese monte, cuando él entró a buscar la ley de Dios y vio a Dios cara a cara y salió con la gloria de Dios allí en todo su rostro que se reflejaba. Y Pablo escoge ese maravilloso e increíble evento en la historia redentora como su ilustración de la gloria que se desvanece del antiguo pacto para ser reemplazada por la gloria permanente del nuevo pacto. La próxima semana seguimos viendo más elementos de este nuevo pacto. Oremos. Gracias te damos, Señor, como nos muestras claramente a través de tu palabra lo que es la ley, el antiguo pacto, y es la fe en Cristo, el nuevo pacto, el evangelio de Jesucristo, Señor. Oh Padre, ayúdanos a entenderlo de la manera más clara. Y te pedimos aquí que todas las personas presentes y que por algún caso estén pensando que pueden salvarse por obras meritorias, porque cumplan la ley que dice Dios allí, sepan que eso los lleva a la condenación, al autoengaño y a la destrucción de sus propias vidas, Señor. Haz que puedan entender que la única manera de ser justificados, de ser salvados, es en la base de los méritos de Cristo Jesús, por la fe en Él. Porque Cristo ha pagado el precio de nuestros pecados. Él ha sido maldito, ha recibido nuestro pecado para que la ira de Dios caiga sobre Él y justificarnos de esa manera. Esa es la justicia que necesitamos, no una justicia propia nuestra que no pueda alcanzar, sino la justicia de Cristo. Esta justicia santa, poderosa, que pudo cumplir la ley. Esa es la que nosotros necesitamos y la única manera es por medio de la fe en Cristo que nos puede dar a nuestra cuenta, Señor, y justificarnos.
ayúdanos, ayuda a esta iglesia a entender el nuevo pacto y ayuda a pregonarlo, a proclamarlo, a predicarlo de manera clara, Señor. Y te damos gracias. Sabemos que la obra de Satanás y el mismo pecado en las personas hace de que no entiendan el Evangelio solo por la fe, el Evangelio de la gracia. Ayuda a que esta ley sea puesta en lo alto y pueda hablar sobre el pecado de cada hombre. Es la única manera de llevarlo a Cristo Jesús. En tus manos quedamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.